¿Qué tal todos? Les habla Arnoldo Leroy. La intención de este breve video es explicar muy rápidamente la funcionalidad de V-Race operativo, un software específico para la gestión del riesgo operativo que es parte de una suite integral para la gestión de riesgos. V-Race es parte de las soluciones del grupo V-Solutions. Muy rápidamente, V-Solutions es una compañía focalizada en el aspecto consultivo, orientados a temas como evidentemente la inteligencia de negocios, la gestión de riesgos, procesos, el gobierno de la información, modelos analíticos, predictivos, etcétera. Y parte de nuestro hacer y pasar como compañía es la generación de soluciones que puedan apoyar a los procesos consultivos a los cuales trabajamos. V-Race es una de esas soluciones y básicamente lo que vamos a revisar hoy es uno de los módulos específicos de la solución V-Race. Como compañía estamos en diferentes sectores de la industria y básicamente pues tenemos consultores bastante experimentados, todos arriba aproximadamente de 15 años de experiencia. ¿Cómo entendemos nosotros el riesgo operativo? Bueno, lo entendemos como un proceso de gestión con la participación de diferentes elementos como la gente, los procesos, los eventos externos y los sistemas. Hoy nos vamos a concentrar específicamente en el tema de la solución sistémica. Desde el punto de vista de los eventos externos, eh, nuestra solución y nuestra tecnología como tal nos va a permitir siempre poder obtener información de ese entorno, siempre y cuando de alguna forma el entorno nos lo permita, ¿no? Podemos extraer información no estructurada y poderla sumar a nuestro sistema para que podamos establecer o algún sistema de monitoreo, algún sistema de medición y generar conocimiento de la información que está sucediendo en el externo. Como metodología, básicamente la aplicación está basada en la ISO 31000 y todo lo que está diseñado y hecho dentro de la plataforma lo que busca de alguna forma es generar cultura o evolucionar la cultura en la organización a través de mecanismos que permiten ser 100% preventivos. Como modelo, como sistema, no solo se visualiza para el riesgo operativo, sino que se puede utilizar para implementar los modelos de riesgo relacionados con continuidad del negocio, con seguridad de la información, con la misma gestión de TI, que no necesariamente es un modelo de riesgo control, pero que se puede implementar como modelo de riesgo control. Otros elementos como gestión de proveedores y hasta los mismos modelos de riesgos que ahora se establecen bajo la ISO 9000, la versión 2015 de tal forma que se convierte en una herramienta, la visión es una herramienta que integra diferentes modelos y nos da una perspectiva separada e integral del riesgo empresarial. V-Race está fundamentado en los principios de Basilea, por ende nos permite tener un buen marco de referencia internacional o estandarizado a través de los diferentes requerimientos de los diferentes países y los diferentes superintendentes. Ese básicamente es el componente o los componentes de V-Race. Nos vamos a focalizar, como lo dije, básicamente en la parte de riesgo operativo y por supuesto en la parte del dashboard y el monitoreo o cumplimiento que contiene la aplicación. Muy rápidamente nos vamos a encontrar en el ambiente de V-Race OP, nos vamos a encontrar la posibilidad o diferentes roles. En este caso resumo en tres. Básicamente son los roles de evaluador de riesgos, el rol de auditor y el registro de los eventos, que para efectos de los diferentes entes superintendentes, estos se pueden llamar eventos potenciales, incidentes, etcétera, ¿verdad? Que al final me sirven a mí para calcular, por ejemplo, un VAR operativo. De igual forma, vamos a revisar muy rápidamente la función del gestor virtual, que es una herramienta que está en silencio trabajando, básicamente validando reglas y estableciendo alertas.
Y está la función del dashboard que nos permite implementar una consolidación, un módulo de inteligencia, inclusive un módulo de autoservicio y hacer reportes a nuestro gusto. Desde el punto de vista de arquitectura, básicamente riesgos lo tenemos como el centro del universo y por arriba de los riesgos tenemos estructuras de análisis, llámanse áreas, procesos, objetivos. Por debajo de los riesgos, las estructuras básicas son las que se cuentan, son controles, tratamientos y planes de acción, todos con sus atributos, como lo podremos visualizar un poco más adelante. ¿Sí? Estos modelos o esta parte de riesgo me permite a mí establecer, como les dije previo, elementos, modelos relacionados con continuidad, con COVID, con seguridad, con Sarbanes-Oxley, ISO 9000, etcétera, ¿no? Tenemos el módulo de el registro de incidentes y potenciales. Respondemos a una estructura específica que la misma puede ser modificable. Tiene una relación directa con el módulo anterior o con la parte anterior del sistema. Y de igual forma me permite entonces registrar potenciales, me permite registrar incidentes y a los incidentes me permite registrarles tratamientos, planes de acción y darles seguimiento a todos esos tratamientos y planes de acción, ¿verdad? Que son diferentes a los tratamientos y planes de acción de la parte de riesgo operativo porque estos son correctivos y los otros son preventivos. ¿Mm? En la parte de auditoría interna, V-Race operativo trae por defecto un módulo de auditoría que funciona con el mismo portafolio de riesgos y controles que ha definido el negocio, pero la evaluación se maneja por aparte. Existe el rol de auditor, existe un módulo de planificación y la diferencia básicamente es que el usuario auditor puede entonces evaluar el riesgo, emitir sus observaciones, ejecutar sus pruebas y generar sus informes. Tiene un módulo de consolidación que nos va a permitir comparar o consolidar. Y tiene el gestor virtual que básicamente funciona bajo un principio, por ejemplo, el mismo principio de un módulo de blanqueo de capitales, donde lo que tienen son reglas definidas por el negocio y está validando el cumplimiento o no cumplimiento de esas reglas para definir una serie de alertas. E inclusive el gestor virtual puede registrar automáticamente eventos potenciales. Tenemos un dashboard, lo veremos un poco más adelante, con una visualización preliminar y luego les contaré cómo se trabaja y cómo se modifica esa visualización. V-Race operativo tiene 3 sabores, básicamente el Workgroup, que es una plataforma sin inteligencia, ¿verdad? Es solo el registro de riesgo operativo, la auditoría, los eventos y el registro de eventos, más la reportería. Está el Small Business, que es el Workgroup, más toda la parte de inteligencia, el dashboard, etcétera, ¿no? Básicamente como está contenido ahí. Y un Enterprise, la versión Enterprise es la versión del motor que te permite consolidar todos los otros tipos de riesgos que maneja V-Race, ¿verdad? Mercado, crédito, liquidez, etcétera, ¿no? Uno puede ir migrando de uno al otro, ¿verdad? De tal forma que puedes empezar con Workgroup, luego migrar a Small Business o de Workgroup a Enterprise o de Small Business a Enterprise, etcétera. ¿Sí? Muy bien. Algo importante de recalcar en nuestra metodología de implementación. Nosotros consideramos que V-Race operativo es un modelo que se implementa a la medida. Por ende, en nuestra metodología siempre lleva la revisión de la formulación del marco normativo, ¿verdad? La adecuación de nuestra solución al flujo de trabajo o a las visualizaciones, a la costumbre que tiene básicamente la organización. Y luego viene el proceso de implementación ya especificando las características propias del negocio en el cual se está implementando. De igual forma, podemos sumar consultoría especializada en caso de que el cliente requiera ese tipo de apoyo, ¿verdad? Requiere un marco normativo, que le ayudemos al marco normativo, requiere que le ayudemos en temas de políticas, procedimientos, definiciones, capacitación, etcétera, ¿no? Inclusive trabajar en la definición de los modelos del portafolio, del registro, del portafolio de riesgos y controles de la organización. Este es nuestro roadmap. Nosotros tenemos como visión que todas nuestras aplicaciones tienen que
tener un proceso continuo de mejora y de crecimiento. Estamos por liberar al finales de este mes el nuevo release de la versión de V-Race operativo. Para enero del 2018 tenemos ya programada la versión 2.0 y para el mediado del otro año estamos incorporando algunas mejoras funcionales relacionadas con el perímetro básicamente de riesgo operativo. Muy bien, con eso terminamos básicamente la presentación de la parte conceptual de V-Race. Ahora vamos a ver muy rápidamente el módulo de registro. Permítame registrarme, estoy entrando con un usuario administrador. Perdón, fallé la clave. Permítame. Jeje. Sí, ya. Bueno, ya probamos el sistema de seguridad. Aquí básicamente, como ven, estoy entrando con el usuario administrador, entonces me aparece la parametrización de todos los módulos, evidentemente en este sistema donde yo defino qué puede ver cada usuario y qué capacidad de acción tiene de acuerdo a lo que se defina. La seguridad es propia de un usuario administrador, tendrá que definirse quién es el usuario que tiene esa potencialidad. Desde el punto de vista riesgo operativo, por ejemplo, cuando un usuario arranca, lo primero que le va a establecer es su agenda, le va a decir qué tiene programado para esas fechas, ¿verdad? Ahí van a haber seguimiento de controles, seguimiento de revisiones, de tratamientos, de planes de acción, ¿verdad? Y entonces puede tener básicamente el control de su agenda. Bueno, está la parte de mantenimiento, que evidentemente pues aquí donde se parametriza y se configuran, por ejemplo, los diferentes atributos y tipos de riesgo, la calificación, por ejemplo, del impacto, de la probabilidad, los atributos de los controles, etcétera, ¿verdad? Entonces, es un proceso intensivo en parametrización, que esto es parte de la definición de lo que está en el marco normativo de la organización y parte de lo que se tiene que configurar en la aplicación para que funcione exactamente como se quiere, ¿verdad? De igual forma, en esta parte de mantenimiento, pues tenemos todo lo que tenga que ver con esos atributos y con esas características. En la parte de configuración es donde yo armo, por ejemplo, mis árboles, ¿verdad? Armo los árboles de objetivos, los árboles de proceso, los árboles de áreas, defino las evaluaciones, ¿verdad? Que puedo tener una o varias evaluaciones que luego pueden ser comparadas o consolidadas, etcétera. Defino mi mapa térmico, por ejemplo, ¿verdad? Donde tengo la capacidad aquí, esto es totalmente dinámico, ahorita estoy viendo una matriz de 5x5 porque nosotros usamos ISO 31000 por defecto, pero puede ser modificada a cualquiera de las configuraciones que ustedes puedan usar, de un 3x3 a un 10x10, un 5x10, no sé. Básicamente lo que ustedes consideren prudente utilizar, ¿verdad? De acuerdo a su normativa. Muy bien. Si nos vamos a la parte de procesos, nos vamos a dar cuenta básicamente que voy a entrar rápidamente a una evaluación. ¿Verdad? Voy a tomar este estudio. ¿Sí? Y lo primero que me nace del estudio es un árbol, ¿verdad? El árbol donde la estructura jerárquica de cómo yo configuré mis áreas, mis objetivos, mis riesgos, mis procesos, ¿verdad? Por ejemplo, yo digo, bueno, voy a ir a contrataciones, sí, selecciono contrataciones y entonces en contrataciones automáticamente ya me traen todos los riesgos que estaban definidos para esa área, ¿verdad? Por cada riesgo, básicamente yo puedo ver los atributos del riesgo, que pueden ser estos o pueden ser más, eso es parte del proceso de implementación, ¿verdad? Está la forma de calificar el riesgo con las reglas definidas específicas, por ejemplo, si pueden ver esta calificación que está acá, dice evaluación sugerida, y eso es porque el riesgo que estoy tomando no tiene controles. Entonces, al no tener controles, pues no hay una forma de que yo pueda cambiar la evaluación y lo que está haciendo básicamente es asumiendo la evaluación que tenía a nivel inherente. Vamos a cambiar de riesgo, por ejemplo, este sí tiene controles
y tiene controles solo con orientación a la probabilidad. Entonces, la única que puede variar en la evaluación del riesgo controlado es la probabilidad. En todo caso, esas son validaciones que se ven en el momento de la implementación. Manejamos los 3 niveles de riesgo. Auditoría solo maneja 2, el inherente y el controlado. Siendo el riesgo tratado para el gestor de procesos, el riesgo que, para el gestor de riesgos, perdón, el riesgo que se espera tener, ¿verdad? En función de los planes de acción que se están implementando. ¿Sí? Tenemos, por ejemplo, la parte de controles, ¿verdad? Entonces, ahí está la revisión propia del control, la documentación, etcétera, ¿verdad? Hay partes, atributos que son fijos y atributos que son manuales, que son digitables. Puede ser que algunos de los que nosotros consideramos que son fijos, ustedes definan que no. Entonces, eso también se modifica en la implementación. De igual forma, hay tratamientos. Por ejemplo, voy a vincular un tratamiento, este no tenía, entonces voy a tomar uno de los que están registrados. Lo vinculo y lo veo, un tratamiento, voy a vincular planes de acción. Bueno, vamos a ver, un plan de acción. Entonces, un tratamiento, por ejemplo, es el resumen de una serie de planes de acción. Voy a ver un plan de acción, el que teníamos acá como ejemplo. Yo no sé si se los visualiza bien o no. Entonces aquí podemos ver cómo se registra un plan de acción y cómo tenemos la revisión, ¿verdad? De tratamientos, que básicamente es el resumen. Entonces, lo importante tanto en los planes de acción como en los tratamientos son las fechas, ¿verdad? Fechas de revisión y fechas de seguimiento, que cada vez que yo defino algo queda registrado en la agenda como tal de la persona responsable. Y de igual forma se genera una alerta para darle seguimiento a esos temas de forma más proactiva, ¿no? Además, de las evaluaciones, pues tenemos, por ejemplo, el registro de incidentes, ¿verdad? Que en este momento, por ejemplo, el registro de incidentes, aquí tenemos todos los datos que pide, por ejemplo, la Superintendencia de Banco de Costa Rica. En cada país hay que revisar si hay más o menos y también se define el flujo de trabajo, ¿verdad? Aquí usted me puede decir, bueno, el registro de un incidente funciona de la siguiente forma. Hay una persona, el dueño del proceso lo registra, luego un oficial de riesgo valida ciertos datos, puede modificarlos y agregar otros y finalmente el gerente de riesgo lo revisa, mete otros datos y lo aprueba. Entonces, ese flujo de trabajo básicamente se define y se establece en el momento de la implementación y queda exactamente como ustedes lo manejan, ¿verdad? También está el registro de potenciales, que tiene exactamente la misma figura que les comenté ahora de parametrización, ¿verdad? Y está también todo el registro del seguimiento de esos incidentes y además los tratamientos. En general, digamos, esa es, digamos, la parte de registro y control de riesgo operativo hacia todas las áreas. Ahora bien, vamos a revisar muy rápidamente también el modelo de visualización. Esta es la versión Small Business. Recuerden que hay una Enterprise por encima de esta, está la versión Small Business. Básicamente, les decía que les tenía un pendiente de explicar aquí. Aquí el concepto es que la visualización es algo que trabajamos directamente con el gestor de riesgo, de tal forma que lo que se visualice en el dashboard sea lo que él considere necesario y prudente. O sea, esto simplemente es una pintura preliminar de lo que nosotros consideramos que debe de llevar, pero se puede tropicalizar completamente o customizar completamente a la visualización que quiere el gestor de riesgos. Ahora bien, la lógica de este funcionamiento es muy sencillo, ¿verdad? Por ejemplo, yo vi que tengo ciertos riesgos extremos, selecciono extremos y ahora estoy viendo solo relacionado con esos riesgos extremos, ¿verdad? ¿Quiénes son los responsables, la dirección, etcétera? Entonces, toda la funcionalidad de la herramienta básicamente es esta, ¿verdad? Por ejemplo, si yo voy a ver, por ejemplo, la parte del dashboard de objetivos, ¿verdad? Entonces, aquí estoy viendo el grid, que es una de las dos opciones adicionales que hay ahora en el mapa térmico, ¿verdad? Que es que no quede pintado el mapa por detrás, sino que quede pintado el evento, en este caso, el objetivo, ¿verdad? Es el que tiene el color. Este objetivo está en rojo, este objetivo está en naranja,
etcétera, ¿verdad? De tal forma que la pintura sea más bien el elemento que está vinculado, ¿verdad? Entonces siempre van a poder tener los tres niveles de mapas térmicos, el inherente, el controlado, el tratado, y de la misma forma, ¿verdad? Yo puedo agarrar y decir, bueno, tengo estos controles débiles, los marco, los selecciono, y ahora estoy viendo solo lo que está relacionado con esos controles débiles, en qué objetivos está relacionado, cuáles son los riesgos que están vinculados a esos objetivos, a esos controles débiles y quiénes son los objetivos del negocio que se están viendo impactados por la habilidad en nuestros controles. Y de igual forma estoy viendo cuáles son nuestros tratamientos y en qué nivel están de estado, ¿verdad? De nuevo, todo lo que estamos viendo puede ser modificado desde el punto de vista de visualización, ¿verdad? Funciona lo mismo para las áreas, ¿verdad? Funciona de igual forma para poder ver, ya digamos, en este caso hay un ejemplo de gestores, ¿verdad? La misma información, pero viéndolo por gestor, ¿verdad? Entonces, de nuevo, cojo el mismo ejemplo, digamos, yo digo, aquí hay unos moderados, entonces tomo los moderados y estoy viendo con qué responsables están relacionados esos moderados y cuáles son los riesgos que estoy validando o revisando, ¿verdad? Entonces, esto le da tremenda flexibilidad a la evaluación de la información, ¿verdad? Aquí inclusive es más notorio. Por ejemplo, yo puedo decir, bueno, tráigame los riesgos que están relacionados con factores naturales, ¿verdad? Ahí estoy viendo y cuál es el impacto que tienen. Este, y en los diferentes atributos, ¿verdad? Que tienen esos riesgos, básicamente, ¿sí? En todo caso, el concepto básicamente del producto y del dashboard es poder facilitar el análisis de la información, ¿verdad? En cualquier nivel. Por ejemplo, si yo digo quiénes son estos controles que tienen categoría manual, ahí me verá cómo están distribuidos y bueno, dime quiénes son los débiles, ¿verdad? Sí, y adicionalmente entonces me puedo volver a mi pantalla de riesgos, por ejemplo, perdón, a mi pantalla del portafolio de riesgos y ver específicamente cuáles son los riesgos que están relacionados con la selección que acabo de hacer. Entonces, no es solo una navegación en la misma pantalla, es una navegación integral de selección a través de todo el modelo, ¿verdad? De igual forma, por ejemplo, tengo las pantallas de trazabilidad de incidentes. Déjenme mostrarles, por ejemplo, planes de acción, ¿verdad? ¿Sí? O tratamientos. Entonces, esto es parte de lo que aparece también como información, ¿verdad? La información que tengo para mostrar es un poco vieja, pero, por ejemplo, ya todo está vencido, ¿verdad? Entonces, aquí están las alertas respectivas. De igual forma que yo puedo ver quiénes son, en este caso, los que están vencidos, con cuántos días de vencimiento, etcétera, ¿verdad? De igual forma funciona con los tratamientos, ¿verdad? Sí, y bueno, y estas alertas que están aquí, estos semáforos, igual puede ser que disparen un correo electrónico o una alerta en específico al responsable e inclusive al jefe del responsable, si es que tenemos ese registro, para poder dar seguimiento, ¿verdad? Todo esto es parte de un proceso de parametrización muy propio del producto, ¿verdad? Y de la tecnología. Igualmente tenemos todo el tema de incidentes y potenciales y como les digo, básicamente esto es un tema de definir y pintar qué es la información que uno quiere por cada uno de los elementos, ¿verdad? Sí, muy bien. En términos generales, básicamente eso es V-Race Tools en el módulo operativo. Y bueno, estamos a sus órdenes para cualquier información. Gracias y hasta luego.